gracias por las preguntas que nos han enviado. Siempre esta sesión es súper edificante porque es un momento en donde todas las dudas que surgen durante el tiempo de campamento pueden ser resueltas de manera particular, de manera específica, a través de nuestros hermanos. Así que gracias por todos aquellos que han formulado las preguntas y se han dispuesto para las respuestas. Tenemos varios bloques de temas, entonces vamos a dividir las preguntas en diferentes bloques temáticos. Yo voy a leer todas las preguntas que hacen parte de ese bloque para que los hermanos puedan dar una respuesta amplia que aborde todas las preguntas de ese bloque. Si hay alguna pregunta en específico que de pronto no se haya solucionado, pues yo vuelvo y la pregunto de manera directa, ¿vale? Vamos a empezar con un bloque sobre salud, que incluye temas de salud mental, de salud espiritual, por supuesto, y de salud física. Entonces voy a leer primero todas las preguntas para que puedan hacer una respuesta amplia que trate de abordarlas todas. Empecemos con esta pregunta. ¿Cómo le encuentro sentido a la vida si no me dan ganas de vivir, aunque alrededor aparentemente todo esté bien? Creo que vivo en depresión. Segunda pregunta, muy relacionada. ¿La psicología es del Señor? ¿Como cristiano está bien tener un acompañamiento psicológico? Tercera pregunta. ¿Por qué se puede caer en la monotonía siendo cristianos? Esta la tenía un poquito en vida cristiana, pero me parece que encaja bien dentro de este bloque. Y la última pregunta, ¿el Señor también nos manda a cuidar nuestro cuerpo, así como manda a cuidar nuestra alma? Esas son todas las preguntas de este primer bloque. Pues cuando una persona, digamos, en un momento de la mañana está como desinflada o como triste, pero en la tarde su estado de ánimo es completamente distinto, no está en depresión. Debe ser esa misma sintomatología de la mañana, pero por lo menos persistir más de 2 semanas. Y vuelvo y les digo, alterando el sueño y alterando el apetito. Las 3 palabritas que les menciono de minusvalía, desesperanza y futilidad, las explico un poco más en detalle. La minusvalía es ese sentimiento de que no valgo nada, de que no tengo nada bueno, que no significo nada para nadie, que nadie se preocupa por mí, que no soy importante para nadie, inclusive para Dios cuento. Ese es el sentimiento de minusvalía. Uno puede sentirse así en un momento, pero digamos entre nosotros como creyentes decimos, mañana voy a estar mejor. Inclusive hasta en el mundo la gente dice, mañana también cantan los pajaritos. ¿Han escuchado esa expresión o no? Entonces, esto va a cambiar, pero ahí viene el segundo componente, el de la desesperanza. Es que la persona está sintiendo muy mal y está considerando que mañana y de ahí en adelante, y los meses o los años futuros, se va a continuar sintiendo igual de mal. Entonces, entra como en esa angustia de ¿para qué seguir viviendo si de aquí en adelante todos mis días van a ser con esa misma tonalidad gris que no le encuentro ningún otro color? Y la futilidad hace alusión a eso, a ese vacío, a ese sentimiento de que todo es vano, de que no le encuentro razón absolutamente a nada. San Agustín decía, o Agustín de Hipona entre nosotros decía que el Señor nos hizo para Él y estaremos completamente en ese vacío hasta que hallemos nuestro descanso en Él. Cuando uno se encuentra con un no creyente que está en esa situación, pues es como más fácil porque nosotros le presentamos al Señor y el Señor es la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el problema? Cuando es el creyente el que se está sintiendo así. Entonces, hay que hacer como varias consideraciones y perdonen que sea como tan largo en esta respuesta que nos han solicitado, que el tiempo sea cortico. En ocasiones hay situaciones físicas que hacen que la persona se pueda estar sintiendo así. Por eso, y no es que me quiera hacer propaganda como médico, pero está bien consultar al médico para que descarte algunas cosas físicas. Por ejemplo, muy frecuente, el hipotiroidismo. En personas jóvenes, mujeres jóvenes especialmente, hipotiroidismo. Tan sencillo como, me hago el examen, se inicia el tratamiento y la persona tiene un cambio en su estado emocional porque era una raíz física. En personas mayores y aún más delicado, una de esas depresiones profundas
puede ser la manifestación de un tumor de la cabeza del páncreas. Entonces, no va a ser como que usted le haga cosquillas para mejorar el ánimo, porque es una condición física que tiene que ser resuelta. Eso solamente a manera de ilustración, no es una lista exhaustiva. En otra categoría estarían los efectos adversos de algunos medicamentos. La patología más frecuente en Colombia y en el mundo, después del sobrepeso y la obesidad, es la hipertensión arterial. Muchos de los medicamentos antihipertensivos generan síntomas depresivos. Entonces la persona se empieza a sentir muy apagado, y resulta que es la respuesta del medicamento. No solamente le baja la presión arterial, sino que le baja el tono emocional también. Entonces esas consideraciones hacen que asistir al médico no esté mal, digamos, desde ese punto de vista. Ahora, encontrar el sentido a la vida, pues tiene que entonces resolver esos temas de salud física que están comprometiendo la parte espiritual. Algunas personas encuentran el sentido de la vida en unas cosas donde otros posiblemente no los encontramos. Ahora el Señor me trae como a la memoria un testimonio de un hermano. Ahora seguramente recordaré el nombre, es un autor creyente, que cuando él estaba niño, en el grupo cristiano en el que estaba prohibido asistir al médico, porque el Señor tenía que sanar todas las enfermedades. Se enferma el papá y no consulta al médico, era una condición que necesitaba una cirugía, y se muere el papá. Cuando él crece dice: no quiero saber absolutamente nada de Dios, y se aparta completamente del Señor. Cuando se aparta del Señor, pues empieza como su viaje espiritual. Sabe que tiene que encontrar una respuesta, un sentido de la vida, pero para él el sentido de la vida iba a estar en nada que tuviera que ver con el cristianismo, por esa mala experiencia que había tenido de niño, ¿sí? Y él, al final, cuando cuenta el testimonio, dice que encuentra al Señor en 3 cosas, de lo más exótico que ustedes se puedan imaginar. Las 3 cosas en las que él encuentra al Señor. Primero, en el comportamiento de los animales. Empieza a investigar el comportamiento de los animales, como esa golondrina que ustedes han estado viendo. Salma, no es un murciélago para los de atrás que no ven bien, es una golondrina, ¿sí? Aún el gorrión allá caza, la golondrina caza para sí, ¿sí? Entonces, en el comportamiento de los animales, en el comportamiento de animales salvajes y todo eso, como decía Job, como aparece en el libro de Job, pregúntele a las bestias. En el análisis de eso, él encuentra algo del Señor allí. Lo segundo, en el amor humano. Cuando encuentra a su pareja, cuando encuentra a su esposa, para él es un asunto extraordinario. Y lo tercero, en la música clásica. O sea, no fue porque alguien le compartió del Señor, sino a través de esas 3 cosas: el comportamiento de los animales, el encontrar su pareja, el amor humano y la música clásica. Ahí encontró él al Señor. Cuando me acuerde del nombre y el título del libro extraordinario, se los voy a contar. ¿Listo? Desilusión con Dios. ¿Cómo? Philip Yancey se llama el autor. Desilusión con Dios. Philip Yancey. Gracias, Pablito. Yo quería también de pronto mencionar algo, y lo decía Pablito ahora, ¿cierto? Creo que nosotros como hijos del Señor, como cristianos, conocedores pues de la palabra, algunos muchos años, ¿cierto? Pensamos que estos son situaciones, circunstancias por las que no deberíamos pasar o por las que nunca vamos a pasar. Y a veces incluso pueden llegar a volverse como un tabú, ¿cierto? Y es para nosotros como cristianos difícil a veces aceptar este tipo de circunstancias en nuestras vidas, ¿sí? Y por supuesto cada caso es tan específico, como nos lo mostraba Pablito, que incluso puede llegar a ser un tema médico, ¿cierto? O sea, físico, ¿sí? Pero yo que quisiera decirle de pronto a los hermanos es: hermanos, no es una situación anormal para nosotros como cristianos pasar por cierto tipo de crisis. Aún creo que la pregunta hablaba de temas depresivos, ¿sí? No se avergüence por eso, ¿sí? Más bien tenemos la posibilidad de que nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, de poder acudir rápida y tempranamente cuando detectemos cosas en nuestra vida como esto, como que empezamos a perder sentido de nuestra vida, aún temas de depresión o de desilusiones, ¿sí? Tenemos que aceptar que aún siendo hijos del Señor vamos a necesitar ayuda en esos aspectos de nuestra vida.
Y yo creo que si hay algo que hace más bien aquí el enemigo es tratar incluso de aislarnos, o de que incluso tocar y aceptar y acudir a un hermano a decir: hermanos, estoy sintiendo estas tristezas profundas y creo que estoy entrando en depresión, ¿sí? Para eso es la iglesia, para eso somos familia, para eso somos hermanos. La iglesia no debe ser una fachada donde aparento estar bien todo el tiempo, ¿cierto? Sino más bien el tener un corazón humilde, ¿cierto? Que me pueda llevar a pedir ayuda a mis hermanos. Ya cada caso será particular, ¿cierto? Entonces, hermano, si está pasando por eso, si ha pasado por eso, o si siente que puede llegar a pasar por este tipo de situaciones, no se avergüence. Muchas veces no tiene ni siquiera nada que ver con nuestra fe. A veces llegamos a cuestionar incluso si es que tenemos una mala vida espiritual porque pasamos por cierto tipo de cosas. Yo quiero decirle a los hermanos que no tiene nada que ver normalmente con eso, ¿sí? Y eso nos va a dar la alegría, la tranquilidad de saber que no vamos a ser, digámoslo así, como señalados por tener una circunstancia de este tipo. Y también quisiera decir a los hermanos que cuando alguno de los hermanos o hermanas, por supuesto, acudan a usted, ¿cierto?, para comentar algunas circunstancias de este tipo, tengan mucho cuidado con subestimar, ¿sí?, esta circunstancia en la vida de los hermanos. A veces es muy sencillo para nosotros, para el que está de afuera, decir: no, hermano, pero es que usted tienes que hacer tal y tal cosa, porque eso es porque usted está lejos del Señor, que usted se está sintiendo así, ¿sí? Y eso no puede ser tan, digámoslo así, tan superficial como a veces podemos llegar a aparentarlo tener. Es un tema supremamente delicado, y cuando algún hermano acuda a usted en búsqueda de alguna de estas circunstancias, ¿sí?, pida mucha dirección al Señor, e incluso tenemos que aceptar que no todas las respuestas las podemos llegar a tener nosotros, y que existen incluso algunas áreas, Pablito le decía ahora, que se salen, digámoslo así, de nuestra especialidad, de nuestra expertise, y no está mal hacer que el hermano de pronto tenga que tener alguna revisión médica. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces yo quería decir como eso, ¿no?, a los hermanos que tengan libertad para poner esto en consideración de los hermanos, y a aquellos hermanos que reciban esas consideraciones, a saber que son temas de mucha profundidad, muy delicados, y que no son simples de tratar. Yo creo que la iglesia debe ser eso, una comunidad terapéutica. Si la iglesia fuera solamente para personas sanas, integralmente, espíritu, alma y cuerpo, ¿quiénes podrían estar ahí? Pero el que está en depresión, se está en pecado. O sea, los amigos de Job ahí siempre juzgando desde lo que no sabemos. Entonces le falta es orar y le falta leer más la Biblia. Y se va el hermano juicioso a hacer eso. Más oración y más Biblia. Y pasan las semanas y sigue igual o peor. Estamos evaluando mal el problema. Lo que estaba diciendo Orlando, en la palabra del Señor, la descripción de algunos personajes apuntan a que eran cuadros depresivos lo que tenían. Y aún en la historia de la iglesia, hermanos muy usados por el Señor pasaron por la depresión también. Tal vez hace 2 siglos el hermano Spurgeon, o en tiempos más recientes Theodore Austin Sparrow. O sea, y el Señor los usó poderosamente, y nadie podría decir que era que les faltaba oración o les faltaba Biblia, o que llevaban unas vidas que no agradaban al Señor. Entonces, ojo con ese juicio superficial que hacemos de las circunstancias y el estigma, porque ese estigma es el que mata. Entonces el hermano está siendo juzgado y entonces termina haciendo el aislamiento. Yo no vuelvo por allá. Si los hermanos empiezan a murmurar pues de que es que estoy en pecado cuando estoy pasando una depresión, ¿a qué vuelvo yo donde los hermanos? Entonces ese es un tema muy crítico. Yo creo que hay que pedir ayuda. A veces la ayuda está en la parte médica, digamos, como en general. A veces está en la psicología, que era una de las preguntas que estaban allí. Hay una psicología moderna que sí tiene unos maestros humanistas apartados del Señor y todo eso. Esa es la psicología reciente, pero la psicología, digamos, aún desde la luz de la Biblia, hay aspectos psicológicos que son muy antiguos. Hay una consejería cristiana, bíblica, especial. Hay gente que tiene experiencia, que ha escuchado muchos casos. Muchas de estas personas temerosas del Señor. Ahora hay una corriente entre unos hermanos que no voy a dar nombres propios para ellos, que son muy conocidos en el internet, que van, pero lanzan ristre contra la psicología, ¿sí? ¿Y qué hacemos con esa cantidad de hermanos que son psicólogos, creyentes, temerosos de Dios, y que el Señor está utilizando su profesión? Y a través de la profesión que el Señor mismo les dirigió a estudiar, lo está utilizando poderosamente. Entonces evitemos caer como en esas generalizaciones peligrosas que terminan haciendo muchísimo daño.
Antes de darle el micrófono a Pablo David, qué pena. Esta es como la respuesta breve. Hay hermanos que me han hecho un comentario. En la escuela de padres hicimos una intervención sobre depresión y adolescencia depresión y ansiedad en niños y adolescentes. Valdría la pena, es como una hora larguita, digamos como la respuesta un poquito más extenda para que la puedan consultar y pueda ser de utilidad. Muchos hermanos me dicen que ha sido de gran utilidad, entonces vale la pena que le podamos dar una mirada. Depresión y ansiedad en niños y adolescentes. Mis hermanos, no solo una recomendación, hay un hermano que es muy conocido en la historia de la iglesia por el ministerio de la palabra y porque también era un médico, el hermano Martin Lloyd-Jones, y él escribe un libro que ha llegado a ser clásico en la iglesia que se llama Depresión Espiritual. Lo interesante del libro, hermanos, es que él muestra una cantidad de causas espirituales por las que un cristiano puede pasar por ese tipo de luchas. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que el hombre, al ser espíritu, alma y cuerpo, es un ser muy complejo. Puede ser algo físico, puede ser algo emocional y también puede ser espiritual. O sea, es un campo muy amplio. Ahí es donde entramos a puntos que realmente necesitamos como iglesia profundizar a la luz de Dios, de su palabra, a la luz de los maestros y de los recursos que tenemos. Entonces, yo sí quisiera, de pronto, si usted lucha con eso, cuando yo leí ese libro para mí fue muy revelador, porque yo entendí por qué fulanita era así. Porque esta hermana que siempre que se acerca viene con estos temas. Porque el hermano comienza a poner una cantidad de cuadros que uno los ve. Entonces son muchos aspectos, además de los físicos, porque él siendo médico también coloca los físicos, coloca los aspectos espirituales que pueden ser. Entonces, Depresión Espiritual de Martin Lloyd-Jones. Si usted está luchando o si usted da mucha consejería en esa área, yo creo que es un libro muy bueno que deben tener en cuenta. Y otro que también cuenta la historia de líderes cristianos que pasaron en depresión y luchas y que fueron ayudados para superar esas luchas, y el testimonio me parece muy bueno y muy práctico. Es el libro de Andando con el tanque vacío, de Wayne Cordeiro. Entonces son dos libros que yo sé que les pueden ayudar, hermanos, especialmente a aquellos que están lidiando con esas áreas. Más una recomendación sobre eso. Ya dijeron los hermanos que hay múltiples causas para un cuadro depresivo. Puede ser físico o espiritual. Quiero traer un ejemplo que tuvimos una vez con algún creyente que estaba en un cuadro depresivo, y la causal que encontramos en ese creyente era porque había pecado contra el Señor. Y él mismo la persona no había podido encontrar un perdón delante del Señor. Entonces, hay que examinar minuciosamente cada caso. Bueno, creo que ahí se contestaron las primeras 3 preguntas, ¿cierto? Sentido de vida, psicología. Ahí voy. Y la del cuerpo, si el Señor manda cuidar del cuerpo. ¿Quieres decir algo sobre eso? Voy a responder y ya te lo paso, mi hermano. Hermanos, yo quisiera responder esa pregunta un poco con mi experiencia. A veces nosotros, con el tiempo, en la medida que vamos creciendo con el Señor, vemos la necesidad de crecer espiritualmente, de dedicarnos, de ser fervientes, y a veces adquirimos un tipo de espiritualidad un poco deshumana, donde descuidamos aspectos de nuestra vida que son importantes. Hay un libro que yo leí en estos días de John Stott que se llama Los desafíos del liderazgo, y en uno de sus capítulos el hermano resalta que muchos líderes cristianos están teniendo problemas graves, ellos o sus familias, porque han descuidado sus cuerpos. No comen bien, no duermen bien, no hacen ningún tipo de actividad física, y eso cuando uno es joven no lo siente, pero llega a cierta edad donde el descuido en ciertas áreas trae consecuencias. Entonces, aunque yo literalmente no encuentro que el mensaje de la Biblia
sea explícito en estas áreas, sí es obvio que es un asunto de sabiduría, de dominio propio y de coherencia, como nosotros como cristianos, que debemos ser cuidadosos en todas nuestras áreas. Hay un libro que nosotros ponemos a leer para los estudiantes de la escuela, que es un libro de enseñanza. Y el hermano cuenta que en el seminario, él le hablaba a 500 pastores y les decía lo siguiente: si ustedes a la semana apartan 30 minutos para hacer ejercicio 3 días, ustedes estarán añadiendo a su vida ministerial de 10 a 15 años. ¿Cuántas personas se pueden ver beneficiadas por 500 ministros que vivan 15 años más? Amén. A mí eso me impactó. Entonces yo entendí que si yo quería servir al Señor de una manera mejor, porque tuve problemas de salud por un tiempo, tenía que ser un poco más cuidadoso con mi cuerpo. Entonces entiendo que no es el tema principal de la Biblia, porque el tema principal de la Biblia tiene que ver con el alma y la eternidad. Pero es un asunto de sabiduría que en la práctica a todos nos hace bien. Y el capítulo de John Stott venían personas a pedirle consejería, pastores. ¿Y saben cuál era el consejo del hermano para esos pastores que estaban al borde de abandonar el ministerio? Váyanse en un mes de vacaciones. Y se iban un mes de vacaciones y cuando regresaban diferentes, renovados, llenos de fuerza, llenos de alegría, con motivación, porque el desgaste físico a veces nos afecta hasta emocional y espiritualmente. El caso de Elías, yo pienso que es uno de los ejemplos más claros en relación a eso. El hermano ahí en el libro, él estimula unos hábitos que nosotros deberíamos adquirir que están en la palabra. Por ejemplo, trabajar 6 días, descansar un día, tener tiempos para apartarnos a estar a solas con el Señor, cuidar nuestro sueño. El sueño es importantísimo, la alimentación también. Entonces son cosas como muy de sabiduría práctica, pero que nos pueden ayudar y nos pueden cambiar bastante un poco nuestras situaciones. Entonces le recomendaría ese libro y el de Wayne Cordero, que él también da muchas pautas, especialmente en relación al cuerpo, para ayudarnos a servir a Dios de mejor manera, porque la Biblia decía así, que ofrezcámonos como sacrificios vivos. Y si usted ve un detalle, hermanos, no podían ser animales dañados. Y a veces nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Entonces yo quiero servir al Señor, pero tengo un problema grave de salud y no estoy pudiendo hacerlo. Ahora, hay casos que claro que se salen de nuestro control, de nuestro cuidado. Pero en lo que yo pudiera, si con esto sirvo al Señor, entonces voy a dormir mejor, voy a comer mejor, voy a cuidar mi estado físico. Un hermano me decía en el seminario, con el término, Mario Celi, cuando me vio así enfermo, me dijo: ¿sabe qué, hermano Pablo? Yo todos los días salgo a hacer ejercicio y tengo unas pesas. Y el domingo puedo predicar 4 mensajes seguidos y no me canso. Y lo veo a usted joven y acabado. Entonces a veces hay hermanos que con el tiempo aprenden eso, les ayuda mucho, y yo creo que hay una sabiduría que nosotros tenemos que tener en el Señor en relación especialmente a esa área. Pablo, ¿puedes repetir el nombre del libro y si lo podemos poner en un banner para los que están en YouTube? Bueno, el de John Stott, Los peligros del liderazgo, y el otro, el de Wayne Cordero, Andando con el tanque vacío. Él da muchos consejos prácticos, consejos que nos daría el médico. Yo hablaba con un hermano que sirve en otro país y él está teniendo unos problemas porque no está conciliando el sueño. Entonces yo le dije: hermano, no es pecado ir al médico. Nosotros tenemos hermanos médicos. Entonces él me decía: sí, hermano, pero puede ser una lucha espiritual. Bueno, se decidió ir a donde un especialista del sueño. Hermano me dijo: hermano, ni pastas me dio unos consejos y he dormido, hermano, y me ha cambiado todo. Entonces a veces nosotros debemos entender que somos hombres, espíritu, alma y cuerpo, y no nos suceda como ese autor de la historia de la iglesia, que muriendo como de 28, 27 años
Robert McCheyne, él dice que el Señor le dio un mensaje para entregar, pero él mató el caballo antes de entregar el mensaje. O sea, murió muy joven y no pudo entregar el mensaje que el Señor le había encomendado. Entonces, el Señor nos dé sabiduría, hermanos, a todos, para cuidarnos sabiamente, para poder servir al Señor, principalmente mejor. Amén. En Génesis 1 relata la creación del hombre y muchos se han preguntado por qué Dios dio un cuerpo físico al hombre, por qué solamente no le dejó con la parte inmaterial, espíritu y alma, o espíritu o alma. Dios nos diseñó de esa manera porque quería que nosotros le sirviéramos a Él como nos diseñó. Y el cuerpo es una parte fundamental para el servicio al Señor. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Santificar es colocar aparte. Nosotros hemos heredado hábitos y costumbres que traíamos de nuestra vida antigua, una vida que era irredenta, o sea, no habíamos sido redimidos, no teníamos una mente renovada. Y nosotros maltratábamos el templo del Espíritu Santo donde Él habita. Entonces es necesario que ahora que el Señor nos salvó, nosotros establezcamos hábitos adecuados para poder servir al Señor. Como decía Pablo, hay muchos ministros del Señor, siervos del Señor, que han tenido que abandonar el servicio en la casa de Dios por tratar inadecuadamente el cuerpo que el Señor le dio para servir. Incluso nuestro cuerpo también debe ser apartado. Hay unos libros muy buenos que los hermanos han recomendado, pero no en vano Dios nos dio cuerpo. También hay que glorificar a Dios en el cuerpo. Lo glorifica con buenos hábitos, lo glorifica con buena alimentación, y más cuando ya pasamos cierta edad, entonces ya le tenemos que bajar al chicharroncito. Hay ciertas cosas que debemos empezar. ¿Por qué, hermano? Como decía ahorita el hermano, si nosotros queremos servir al Señor, necesitamos nuestro cuerpo. Amén. Si un hermano no se cuida adecuadamente en ciertas alimentaciones, en ciertas prácticas, lo que va a hacer es que antes de tiempo va a tener que retirar del servicio al Señor. Y nosotros servimos con todo nuestro ser al Señor. El cuerpo es nuestro vehículo para servicio del Señor, y aparte nosotros tenemos un huésped divino en nuestra vida, el Espíritu Santo. Amén. Cuidemos ese huésped. Quería hacer una cuñita también, porque vuelvo y le digo, esta es la respuesta corta, pero ahí estuvimos en la Escuela de la Obra los viernes, como unos 2 o 3 viernes, hablando específicamente de aspectos que la Biblia nos enseña del cuidado del cuerpo, de la salud física como tal. Entonces también les quisiera como remitir allí, ahí hay material de gran utilidad. Los que lo pudieron ver en ese momento, pues que puedan volver, y los que nunca lo vieron, para que sepan que hay muy material, hay pues una riqueza del Señor. Conversando con el hermano Iván y con el hermano Miguel, tengo como una tarea que anuncié desde ese día que todavía no he hecho. Les pido al Señor y a ustedes que me ayuden a orar por eso, y es la necesidad de tener contenido sobre salud física, porque casi todos los creyentes, y como lo decía Pablo David ahorita, como de todos modos el propósito del Señor apunta al alma y a la eternidad, pues nos centramos muy en eso y se nos descuida, digamos, como que también la Biblia nos enseña acerca del cuerpo. Y es algo que he tenido en mi corazón desde hace tiempo, y es una página con contenidos que se va a llamar así: lo que Adán sabía. Ya, esas son las letras grandes, y las letras pequeñitas abajo dicen: el Génesis de la salud integral. Estén atentos al lanzamiento. Que sea pronto, Pablito. Me impactaba un poco en algún momento ver cómo, si uno mira desde el Génesis, el pecado del hombre, si lo vemos desde cierta óptica, pues tuvo que ver con aquello que el hombre comió. ¿Sí? Y yo creo que hasta hoy sigue siendo una herramienta de Satanás, ¿sí?, para engañar y matar al hombre. ¿Sí? Y es cierto que hoy es muy difícil
entre tanta información y entre tantas posibilidades encontrar aquello que, digamos, a nosotros como cristianos deberíamos tener el discernimiento para saber esto no me conviene porque ciertamente va a atentar contra mi vida de una u otra manera, ¿sí? Entonces, es cierto, hermanos, que hoy la comida que está más a nuestro alcance y la que se usa más frecuentemente, ¿sí?, nos lleva a tener problemas de enfermedad, y si estamos enfermos seguramente tampoco es que vayamos a poder servir al Señor de una mejor manera, ¿cierto? En las épocas en las que también he pasado por problemas de salud, ¿sí?, por supuesto que buscamos al Señor, ¿sí?, pero no podríamos decir que es el estado ideal en el cual tenemos una vida espiritual muchísimo más, digámoslo así, más potente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay que abrir bien los ojos, tener mucho discernimiento y pedirle al Señor que nos ayude también en esa área que es muy, muy importante. Yo así, muy puntualmente, quisiera mencionar que encontré en la palabra del Señor como incluso algunos ingredientes, ¿sí?, que luego la ciencia después descubre todo el beneficio que tenía para la salud, ya estaba aquí escrito en la Biblia. Por ejemplo, el aceite de oliva, ¿sí? El aceite de oliva no solamente que es muy rico y es muy fácil de usar, ¿cierto?, tiene un sabor muy especial, sino que el aceite de oliva previene los cánceres que tienen que ver con muchas de las cosas digestivas, ¿sí? Pero, claro, hoy el aceite que más usamos, por el contrario, es el aceite de maíz, canola, etcétera, es un potencializador de enfermedades cancerígenas. Entonces encuentra uno, oiga, cómo el aceite que aparece en la Biblia previene el cáncer, pero el aceite, digámoslo así, vamos a decir, que no es usado o que no proviene, digámoslo así, de esa fuente natural que creó el Señor para nosotros, por el contrario, aumenta las posibilidades de cáncer. Entonces, si uno ve, digámoslo así, consejos del Señor en esas puntadas, uno se va a dar cuenta que sí, la Biblia nos ayuda mucho en muchas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con temas de nuestra alimentación. Entonces, pues hermanos, creo que hay mucho ahí. Pablito, sí sería muy necesario poder contar con todo ese material más específico. Sí, quería recordarles que las enseñanzas de la Escuela de la Obra a las cuales Pablo se refiere los encuentran en el canal de Joana Alvarado, por si aquellos que quieran consultar esas serie de enseñanzas que hizo Pablo puedan hacerlo. Vamos a girar de tema. Creo que muy completa la explicación en el bloque de salud, ¿verdad? Bien. Esto es un giro total. ¿Puedo interrumpir un segundito antes de cambiar de tema? Por supuesto. ¿Es pecado tomar un antidepresivo? Bueno, algunos hermanos se quedaron como pensándolo. Miren, la química del cerebro tiene unos neurotransmisores y algunos medicamentos lo que hacen es equilibrarlos. Entonces, no se los puede automedicar, no se los va a tomar porque se los recomendó la vecina, ni el hermano en la iglesia lo recomendó, no. Pero si fue por una indicación clara, eso puede ser lo que el hermano necesita. Hay un hermano que tiene un libro gordísimo de guerra espiritual y hay un capítulo en ese libro de guerra espiritual y el capítulo se llama La realidad no espiritual de la enfermedad mental. Entonces, ahí entra, digamos, el espacio donde algunos de estos medicamentos son de utilidad para pacientes que por desequilibrio de neurotransmisores hacen una depresión clínica. Quería hacer esa precisión porque algunos hermanos suspenden el tratamiento que estaban tomando porque no, yo tengo mi confianza puesta en el Señor. Claro, nuestra confianza debe seguir siendo puesta en el Señor. La confianza no está en el medicamento, la confianza está en el Señor, pero el Señor puede utilizar el medicamento como el medio para traer nuestra salud. Entonces no nos vamos como a esos extremos que terminan siendo peligrosos. Quería hacer esa anotación antes de cambiar de sección. Bien, voy a leer 3 preguntas que están en el mismo papelito, 2 de ellas muy relacionadas, hay una un poquito distinta, pero las voy a leer las 3 para que puedan responderlas. ¿Por qué las mujeres utilizan el velo? Es la primera. ¿Por qué no creen en la Virgen como los católicos? Y la última es, ¿por qué los católicos no están salvados si también creen en Cristo? El almuerzo se corre como para las 3 de la tarde ya.
Lucas 1, versículo 47. Se conoce como el Magnificat, dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Voy a empezar por ahí, ¿sí? Amén. La palabra Salvador viene de soteria, de donde viene soteriología, que es doctrina o enseñanza acerca de la salvación. No es que no creamos en ella, María, porque es muy relevante en la Escritura. Incluso María creo que es una mujer muy modelo, una mujer piadosa, una mujer entregada al Señor, que valdría la pena poder conocer su carácter y nuestras hermanas poder considerarlo. Lo que no creemos es lo que se ha afirmado extrabíblico acerca de ella, porque sí creemos porque está en la Biblia. La madre de nuestro Redentor tuvo en su vientre a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces la pregunta más exacta sería: ¿por qué no creemos de la misma manera que creen los católicos romanos acerca de ella? Esa sería como la pregunta. Y no creemos lo mismo es porque lo que se ha tejido alrededor de ella, como por ejemplo, como corredentora, como mediatriz, como intercesora, como auxiliadora, no se encuentra en el texto bíblico. Haga el ejercicio, usted lea su Biblia. ¿Quién es nuestro auxiliador? ¿Quién es nuestro mediador? ¿Quién nos socorre? ¿Y quién intercede? Nunca en las Escrituras Sagradas afirma que María hace estas funciones que casi son de la deidad. Voy a utilizar un término que va a sonar muy chistoso. No hay Biblia para eso. ¿Listo? No hay manera de demostrarlo. Entonces, sí creemos en ella, pero no creemos lo que se ha tejido a través de ella. Y dos, el texto es muy claro. Ella necesita un Salvador. Amén. Ella se regocija en Dios, mis soterios. ¿Listo? Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto: ¿cómo sacamos a una persona de ese todos? Sería imposible hacerlo. Dos, nosotros conocemos el proceso de la salvación. La salvación viene por la predicación del Evangelio. Predicamos el arrepentimiento, predicamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, y la persona que se arrepienta de su pecado a través de la predicación del Evangelio, cree en Jesús Cristo como el Hijo del Dios viviente, reconoce en el Señor a su Salvador, es una persona que ha nacido de nuevo. La pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿el catolicismo predica el arrepentimiento y la fe para con el Señor? Mire que generalmente todos nosotros, nuestro continente viene de un contexto católico. Todos, la mayoría de todos nosotros venimos de familia, y yo puedo preguntar cuántas veces usted ha escuchado en la misa: arrepiéntase y crea en el Hijo de Dios. Usted es un pecador delante del Señor y necesita salvación. Usted no puede contar muchas veces eso. Entonces la salvación viene por la predicación del Evangelio. ¿Listo? Entonces, si una organización religiosa predica el arrepentimiento y la fe para con el Señor Jesucristo, va a producir personas que se salven. Si no predica el arrepentimiento y la fe para con el Señor, no va a producir salvos. Nosotros tenemos una práctica que tiene que ir corrigiéndose. Termino con esto. Generalmente la manera como nosotros evangelizamos, nos acercamos a la persona, le decimos: Dios te ama, abre tu corazón para que recibas a Jesucristo. Hermanos, Cristo no viene a morar en un corazón no arrepentido. No hagamos eso. Prediquemos el plan de salvación. Juan 16:8, el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado. ¿Sabe qué es lo primero que va a hacer el Espíritu Santo? Va a decirle al mundo: mundo, usted está en pecado. Para que una persona pueda ser salva, debe reconocerse como pecadora. ¿Listo? Ahora, es obvio, mis hermanos, que históricamente nosotros sabemos que el catolicismo romano es un desvío
grave y serio de la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento. El caso de María es uno de los ejemplos más espeluznantes, cómo la tradición se desvió de la palabra, quitó a Cristo y puso en su lugar otras cosas. Entonces por eso no podemos tener una visión semejante, porque no está en las Escrituras. Ahora, sí quisiera decir que es obvio que la salvación no está íntimamente ligada a una iglesia. La salvación está íntimamente ligada, como decía nuestro hermano, a la predicación fiel y clara del Evangelio. Y la historia también nos ha contado que católicos, hasta sacerdotes, como lo fue John Wycliffe, John Knox, Martín Lutero, en algún momento ellos tuvieron contacto con la Biblia, contacto con la palabra, tuvieron esa experiencia de arrepentimiento y fe y se convirtieron a Cristo verdaderamente, estando aún en medio de la iglesia romana. ¿Por qué digo eso? Porque puede existir el caso de una persona que esté en cierta organización religiosa, cierta secta o cierta iglesia falsa, que al tener en contacto con la palabra, con el Evangelio, sea con la Biblia abierta, sea un mensaje en internet, sea alguien que lo esté evangelizando, y esa persona puede tener la experiencia legítima de arrepentimiento y fe, estando allí, ¿no? Entonces, claramente la iglesia tiene una doctrina que no corresponde a la palabra, iglesia católica. Hay una serie de cosas que para nosotros son consideradas falsas doctrinas, pero es posible que nosotros encontremos algún otro, no solo católico, sino algunas personas que hayan tenido la experiencia legítima por el Evangelio. Amén, hermanos. ¿Están acá o están allá? Oh, claro. Sí, el velo. Sí. ¿Por qué nuestras hermanas utilizan velo? Bueno, hay doctrinas fundamentales en el cristianismo y hay doctrinas generales. Las doctrinas fundamentales hacen del cristianismo lo que es, y esas doctrinas fundamentales nunca se van a negociar porque establecen el fundamento de nuestra fe. Por ejemplo, bueno, sí, yo creo que Cristo vino por acá, pero que no es el Hijo de Dios. Hay cosas que nosotros no negociamos porque nos identifican nuestra fe. Hay doctrinas más generales que podemos sentarnos a mirar porque la Biblia, digamos, dice un versículo acá, otro le entiende de otra manera en otro lado, entonces podemos mirarla. La cobertura, digamos, es una de esas doctrinas generales. ¿Listo? ¿De dónde tomamos la práctica? De 1 Corintios capítulo 11. Yo sé que hay mucha controversia con el versículo 14, porque cuando se lee el capítulo y se llega al versículo 14, muchos hermanos, digámoslo así, sin hacer, digamos, el debido estudio, no sé, exegético, hermenéutico del versículo, pasan por alto los demás versículos que se enseñan. Quiero leer dos versículos, 6 y 14, y ya paso para que los hermanos puedan complementar, porque la verdad tendríamos que sentarnos a explicar punto por punto hasta que lleguemos al versículo 14, porque en el 13, en el versículo 13, Pablo, después de explicarles todo, les hace una pregunta retórica. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Por qué quiere que llegue a esa pregunta? Porque ya les explicó. Y después de explicarles, ahora le dice, ahora juzguen ustedes. ¿Es propio o no es propio? ¿Listo? Entonces, la confusión entra en el 14, cuando dice, en el 15. Bueno, voy a hablar de 14. La naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Entonces muchos hermanos interpretan, no, la mujer no necesita una cobertura porque ya tiene una. ¿Cuál? El cabello. Pero resulta que nuestras hermanas
según lo que vemos en 1 Corintios 11, otros hermanos lo pueden interpretar diferente. Las hermanas tienen dos coberturas, una natural que viene por la creación y una que debe colocarse según Pablo, 1 Corintios 11. Por naturaleza, la mujer fue diseñada con el cabello largo. Y ese cabello largo habla de algo. Y Pablo tiene una revelación preciosa y la escribe en 1 Corintios 11. Ahora, si el cabello fuera la cobertura de la que está hablando el Espíritu Santo por Pablo, entonces no necesitaría algo más. Pero el versículo 6 dice que sí. Voy a leerlo de una paráfrasis para que de pronto muchos más hermanos lo entiendan y los hermanos complementan algunos otros aspectos que se involucran en lo que estamos hablando. Pero si una mujer, 6, no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se cubra. No podemos olvidar el contexto en el que está escrito la epístola. Se llamaban así prostitutas sagradas de los templos a los dioses griegos. Generalmente se afeitaban la cabeza para poder servir a su Dios. Entonces Pablo lo que le está diciendo a ellos es: bueno, si usted no se quiere cubrir la cabeza, más vale que se rape. ¿Sí ve que el cabello no era suficiente? ¿Sí ve? Más vale que se rape, o sea, que sea como una de las que adoran a los otros dioses. Pero si le considera vergonzoso cortarse el cabello, ¿por qué era vergonzoso? Porque una mujer en el contexto histórico la veían sin cabello, ya sabía que a dónde servía. Y si usted se va a la ley, en Deuteronomio habla de que cuando los israelitas iban a la guerra, y si a alguno de ellos le gustaba alguna de las mujeres de allá, podía, para hacerla su esposa, raparla y quitarle las cejas. Entonces, si en la nación de Israel se veía una mujer rapada y con las cejas sin cejas, viene el cautiverio. Entonces, si le era vergonzoso, pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello, raparse, entonces que se cubra. Ese versículo aclara que no era suficiente. Ahora, vuelvo, insisto, es una doctrina general. Hay muchos aspectos más implícitos, como la gloria de Dios, la gloria del varón, la gloria de la mujer. Hay muchas cosas más implícitas, pero por el tiempo quisiera terminar. Sí, yo creo, mis hermanos, que como es un asunto que genera controversia, no solo con otros, sino algunas iglesias pueden llegar a tener esa diferencia. Primero hay que ser claros que Pablo termina el asunto diciendo que eso que él está hablando no lo está hablando para que haya discusión y contienda en una iglesia. Eso quiere decir que este asunto no debería generar una división. Este asunto no debería generar que hermanos se aparten los unos a los otros por un asunto que en un sentido es más de forma, es externo. Ahora, entender, yo creo que la esencia del pasaje en el sentido de lo que mencionaba Yair al final es muy importante. Pablo introduce este asunto en una iglesia donde está habiendo problemas con la autoridad, donde las mujeres se están poniendo en el lugar del varón y usurpando la autoridad del varón, causando que la gloria de Dios en el varón sea atentada. Entonces Pablo va a poner en orden el gobierno de la iglesia, que comienza con Dios, pasa por Cristo, pasa por el varón y está la mujer en una posición de sujeción en cuanto a ese gobierno. Algo que para nosotros es claro, especialmente en las iglesias locales, que se enseña la práctica del uso del velo, es que definitivamente el velo era una señal visible de sujeción a la autoridad. ¿Qué quiere decir? Pablo enseña que por causa del testimonio no solo cultural, porque ese es uno de los argumentos que más se usa, en aquellos días era cultural que la mujer usara el velo como una actitud de sujeción. Pero ¿qué pasa? Pablo no está hablando ni siquiera solo de la cultura, sino que Pablo dice que por causa de los ángeles y por causa de Dios, la mujer debe entender que cuando está en la iglesia, ella está en una situación de sujeción, porque eso refleja el orden que Dios estableció en su casa. Entonces, cuando nuestras hermanas usan el velo,
simplemente están expresando esa sujeción que tienen a Dios, a Cristo y a la autoridad que el varón estableció en la iglesia. Ahora, como hay unos hermanos en los cuales puede haber diferencia en cuanto si es un asunto que se debe usar hoy o si era un asunto en aquellos días, respetamos la posición, pero es obvio que todos deberíamos entender que aún en nuestros días la autoridad de la iglesia es Cristo, ¿cierto? Y esa autoridad se la entregó Dios al varón para que el varón represente a Cristo. Y por causa de eso es deshonroso que el varón, cuando ore, se cubra la cabeza. Pero de manera diferente, el Señor sí le pide a la mujer que haya un testimonio visible, no solo a la iglesia, no solo a la cultura, sino a las mismas realidades espirituales, porque nosotros sabemos que la rebelión, ¿dónde surgió? ¿Sí? En el mundo angelical. Entonces, es un testimonio de que estamos bajo un gobierno divino, el de Dios y el de Cristo. Puede haber un lugar donde los hermanos digan, no hermanos, era cultural, las mujeres no necesitan, se respeta, pero debemos entender que sí la mujer debe estar bajo la autoridad del varón. Ahí sí ese asunto es de orden espiritual, la Biblia es muy clara y ahí es donde apunta el asunto. Entonces cuando tenemos el corazón del asunto, es mucho más fácil que nuestras hermanas tengan la libertad y la conciencia para usar el velo o no, como tal. Ahora, ya por ejemplo, nosotros localmente, la iglesia en Ciudad Bolívar, ahí es donde nos reunimos, después de enseñar el asunto, de entenderlo, preferiblemente no dejamos participar públicamente a una hermana que no use el velo, porque como iglesia tenemos claridad del asunto, enseñamos el asunto y entendemos que debemos ser coherentes a la enseñanza. Igual respetamos a los hermanos que piensan diferente. ¿Por qué lo digo? Porque cada iglesia local, especialmente con los hermanos que pastorean, enseñan la palabra, tienen que tener claridad y pues la iglesia debe ir en torno a la instrucción y el gobierno de esos ancianos. Yo he estado en iglesias donde los ancianos deciden, como tenemos diferencias hasta aún los ancianos, entonces damos la libertad, si las hermanas quieren usar velo o si las hermanas no quieren usar velo. Entonces son asuntos en los que podemos ser, como decía un hermano en la historia de la iglesia, flexibles. Amén. Un minutico. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a sentarnos al frente de un templo griego donde adoraban dioses y al frente del templo judío donde entraban los judíos a adorar. Usted veía cómo los griegos entraban al templo a adorar y ninguno de los dos estaba con cobertura, con velo, ni el hombre ni la mujer. Usted los veía entrando y ninguno de ellos tenía. Cuando usted veía a los judíos entrar al templo de Salomón, por decirlo así, generalmente lo que muestra la historia es que todos entraban con cobertura, como con un manto. Entonces esto no era una práctica ni de griegos ni de judíos. Creo que entendamos esto. Esto lo estableció el apóstol Pablo por revelación bíblica. Termino 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Lo que acabo de explicar el hermano, se estaba afectando la autoridad del varón, que el varón refleja la gloria de Dios. El contexto viene en el primer versículo, que es el 3. Entonces, cuando en la iglesia, ¿qué gloria se debe ver? ¿Qué gloria se debe reflejar? La gloria de Cristo. ¿Quién refleja la gloria de Cristo? El varón. El varón.